Seguimos en esta tertulia de lunes 2 de octubre de 2023. Estamos con Teresa Herrera, Santiago Gutiérrez, Martín Bueno y Miguel Bresner. Vamos al otro tema que tenemos para discutir. La Suprema Corte de Justicia inició un sumario a la jueza de crimen organizado, Adriana Chamsarian, a quien además trasladó de sede. La decisión se tomó el jueves, luego de haber analizado sus explicaciones sobre por qué le otorgó prisión domiciliaria sin tobillera al narcotraficante Miguel Ángel Leal, que luego se fugó. La medida, según trascendió, fue resuelta porque los ministros detectaron errores de la jueza en el expediente. Además, Chamsarian no logró fundamentar por qué concedió la prisión domiciliaria a Leal, un delincuente que fue condenado a 4 años y 7 meses de prisión, pero solo estuvo 3 meses encerrado. Su pasaje a prisión domiciliaria lo obtuvo en base a certificados médicos falsos. Según informó El Observador, el Ministerio del Interior le advirtió 3 veces a Chamsarian de que Leal abandonaba su domicilio mientras debía cumplir con la prisión domiciliaria. Eso ocurrió el 24 de octubre del año pasado, el 10 de febrero de este año y luego el 5 de marzo. Pese a estas notificaciones, la jueza no tomó medidas para cambiar su decisión y lo mantuvo en prisión domiciliaria. Chamsarian fue trasladada a la sede penal de 31º turno y el titular de ese juzgado, Fernando Islas, pasó a crimen organizado. Además del sumario a Chamsarian, también está abierta otra investigación administrativa a la jueza, en este caso María Elena Maynard, por la fuga del narcotraficante Juan González Vica, quien escapó rompiendo la tobillera electrónica mientras estaba en prisión domiciliaria, un cambio de situación que había obtenido también a partir de documentos falsos. Bueno, ¿cómo vieron esta resolución de la Suprema Corte? Acá dicen que te toca, Martín, que le toca al doctor Martín Bueno arrancar. A ver, primero sobre el tema en particular, está bueno, la Suprema Corte creo que hizo lo que tenía que hacer y bueno, la están investigando y se verán en qué queda eso. Pero en tema general me parece interesante ver el tema de la corrupción. Primero, uno en Uruguay tiende a creer que todas estas cosas suceden por ineficiencia. Es como la creencia natural. Ineficiencia, falta de foco, las cosas funcionan mal, entonces hay gente que se aprovecha de un sistema que funciona mal, ¿no? Y es la explicación que yo suelo adoptar, ¿no? Pero también hay que decir que hay corrupción. O sea, hay corrupción en la policía, ¿no? Uno, si va a entrar a la Suprema Corte de Justicia y ve el listado de escribanos y de abogados inhabilitados, son un montón y generalmente están inhabilitados por cometer delitos. Delitos, aparte en general, que están vinculados a su profesión, y hay una larga lista de tanto abogados como de escribanos inhabilitados, y los jueces también son abogados, son escribanos, por lo cual también podrían cometer actos de corrupción. O sea, no me da la sensación que acá somos como muy inocentes al pensar que no, en Uruguay eso no pasa. Entonces tenemos, creo que, 2 problemas. Por un lado, falta de fortalezas, diríamos, en la eficiencia, falta de recursos para que trabajen mejor, para que trabajen bien, mejores equipos, que eso puede producir ineficiencias que causan problemas. Y por otro lado, seguramente hay falta de foco en ver los temas de corrupción, porque tenemos como un aura en Uruguay que en Uruguay no pasa. Y no sé si no pasa. Hay que verlo y todos son seguramente en la cantidad de jueces que hay, por un tema estadístico, algún corrupto de haber. Es un tema estadístico, como en toda la cantidad de abogados y en cualquier profesión. Entonces capaz que tenemos que empezar a ponerle un poco más de foco y analizar el tema. Pero sería todo un cambio, ¿no? Un cimbronazo grande para el sistema judicial. Y sería, si se tratara de algo así, ¿no? Sería aceptar, y la realidad, yo no sé el caso concreto por eso yo no pido el caso concreto. Lo que digo es que, en general, la corrupción existe en la actividad humana. Y acá en Uruguay creemos que nuestros funcionarios públicos no son corruptos. Es como un aura que en Uruguay no hay corrupción. Y yo creo que eso no es cierto. Hay corrupción, lo que pasa que capaz que es menos que en otros lugares, y capaz que también no la vemos tanto. Miguel Pérez. A ver, yo primero tengo una pequeña discrepancia. En Uruguay hay muy poca corrupción, o casi nada, salvo en el tema droga.
que yo creo que nosotros creemos que la droga en Uruguay es diferente y no, la droga es esto que está pasando, es producto de la droga y va a seguir pasando, y no sabemos si hay amenazas a jueces, amenazas a abogados, amenazas a gente, no sabemos nada, entonces, pero está pasando. Creo que lamentablemente la percepción de fiscalización que ha habido en estos 3 años de gobierno ha sido más baja que la existía antes. Había una serie de medidas que restringían el manejo de dinero que se fueron laxando o simplificando, suavizando con la LUC. Encima la devaluación del dólar frente al peso hizo que los $100.000 casi son $150.000 que hoy se puede pagar en efectivo, lo que hace que se hace una cantidad de transacciones que no tienen trazabilidad de ningún tipo porque nadie exige nada. Yo, creo que se ha sido no a propósito, pero suficientemente, exageradamente laxo en el tema. No se han dado recursos a los que tienen que estar atrás de esto, no se han dado recursos suficientes y ha habido quejas por todo lado referente al tema lavado y al tema, a estos temas de dinero. Entonces me parece como que la máxima es que no se quiere votar una ley de financiación de partidos políticos, y cuando la corrupción llegue a los partidos políticos, porque la plata del narcotráfico va a llegar, ¿no? Vamos a estar diciendo, otra vez, la máxima es que cuando pase el caso Marcet, el ministro en el Senado dice los partidos no tienen corrupción, y el caso Marcet en algún lado corrió plata, obviamente yo no pienso que haya corrido ninguna de las autoridades, pero esas cosas, me sorprende la ingenuidad con la que queremos presentar que a nosotros no nos pasa nada. Acá hay una movida muy fuerte con el tema de la droga, y entonces va a pasar lo mismo que pasó en todos los países del mundo, y va a haber que buscar la manera de controlar, de buscar que la DEA vuelva a Uruguay, buscar una cantidad de cosas para frenar eso y frenar la movida de plata. En el fondo, la única manera de parar algo de esto es en la plata, porque si alguien... no sé si ustedes vieron una película que hay en Netflix sobre grandes robos del mundo, y hay un robo a las joyas en el barrio de Anvers. Y a los 5 años están todos libres, nunca encontraron la plata. Y se llevaron no sé cuántos cientos millones de dólares, y lo hicieron tan bien que si bien los agarraron, como no los agarraron, no hicieron con violencia, no hicieron otro. Acá lo que hay que buscar es el recorrido de la plata, y hay que poner toda la gente y sistemas necesarios para ver la trazabilidad de la plata. Y sí, vamos a perder un poquito de algo de nuestras libertades, y sí. ¿Vamos con Teresa? Sí, yo les recuerdo que hace muchos años una presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay fue presa por haberse quedado con la plata del juzgado. O sea que en realidad, como decía Martín, por estadística, ¿no? Nadie está libre de ese tipo de cosas. Yo creo que sí, que hay una mezcla de las dos cosas. Sin duda, el Poder Judicial tiene muchas ineficiencias, ineficacia, falta de capacitación. Suma y sigue. Podríamos decir un montón de cosas. Yo podría escribir libros acerca de desastres que han habido de todo tipo, incluso hasta un connotado caso que hay ahora en la vuelta de violación grupal. En realidad, por algo el Tribunal de Apelación hizo lugar a la apelación fiscal y volvió otro fiscal que decidió hacer lo mismo que el anterior. O sea, como no tienen recursos para buscar a los testigos, no se llaman los testigos y por lo tanto se sobresee a las personas acusadas. Entonces en realidad creo que tenemos que pensar que tenemos muchos problemas en el sistema de justicia. Tenemos problemas que tienen que ver con los recursos, y tenemos problemas, como decía Miguel también, de que evidentemente pensar que en Uruguay no va a haber corrupción por la droga es seguir pensando que somos la Suiza de América, y no somos la Suiza de América. La corrupción por la droga campea en todos los gobiernos, en todos los estados, en todos los lugares, y permea en distintas situaciones, porque corre mucha plata, que tiene que ver con
puntos del Producto Bruto Interno. Entonces, ¿cómo no vamos a pensar que puede haber? Además, también hay amenazas. Porque, ojo, yo te iba a decir eso, ¿no? Porque a veces tendemos a pensar en la plata, pero ahí es lo más fácil, capaz, ¿no? A veces no es la plata, a veces es la amenaza. La famosa plata bala. Mirá que conozco dónde va tu hija o tu hijo a la escuela, mirá que lo estoy siguiendo, mirá que no, digo, entonces hay muchas cosas que en realidad no conocemos, no sabemos pero claro, no podemos pensar que es todo color de rosa ni que pasó esto como como una cosa extraña. Son varios jueces y varias juezas y además incluso el ITF y todo lo demás que está realmente en una situación compleja. Entonces yo creo que, bueno, por suerte la Suprema Corte decidió hacer una investigación en serio, decidió tomar medidas, porque evidentemente alguna cosa extraña está ocurriendo y bueno, en los hechos ya hay gente procesada por este tema, ¿no? Entonces, a mí me parece que tenemos que dejar de mirar para el costado y darnos cuenta de que lamentablemente estamos permeados por una situación que no solo cuesta vidas en función de las ejecuciones que vemos todos los días, sino también seguramente le está costando mucho a mucha gente y por otro lado otros se están enriqueciendo mucho también con esto, ¿no? Y otros. Santiago. No, comparto el concepto general de que, bueno, lo primero que tenemos que hacer es asumir la situación en la que está Uruguay. Y es que el narco está tocando las puertas de todas las instituciones o de todos los poderes del Estado. No sé hasta dónde en las instituciones formales partidarias, no sé hasta dónde en el caso del legislativo o demás. Tiendo a creer que no, por ahora no. Pero en el caso de la justicia, evidentemente sí. Y lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes que está pasando y que la tendencia es que siga empeorando. Entonces, paso uno es reconocer dónde estamos, hacer un diagnóstico lo que se pueda y qué tenemos que hacer al respecto. Yo veía con mucha simpatía, digámosle, no sé si esperanza, porque la esperanza es un paso que viene después, una discusión que se dio muy livianamente en Twitter sobre un experto que trajo el Partido Colorado, particularmente Diego Sanjurjo, al respecto de comenzar una posible discusión de enfrentar el mundo narcotráfico de otra forma, que la guerra a las drogas no funcionó en el mundo, pero no funcionó porque a mí me parece que no funcionó en Estados Unidos, con la inversión, la fuerza de fuego y impacto de armas y frontalidad y especificidad tecnológica, etcétera, que ha tenido. Y lo cierto es que en el mundo cada vez hay más armas, más muertes referidas al narcotráfico, y el narcotráfico vive y lucha. Y no sé si cada vez hace más plata, pero menos parece que no está haciendo. Y se inventan drogas distintas y sigue evolucionando en forma paralela. Porque es un negocio muy rentable. Y creo que la rentabilidad de ese negocio se la da la ilegalidad. Ahora no es que abrimos la caja de Pandora y es bajar la llave de la ilegalidad y se solucionó el problema. Por supuesto que no, pero me parece que el mundo y Uruguay, que a veces le pasan estas cosas, yo lo he visto con otras situaciones que no tienen mucho que ver, pero por de alguna forma ser el último en la fila en el que le pasan algunos procesos o en el que vive algunos procesos, queda en una situación favorable, porque está a tiempo de que no sea una mella muy grande. Y lo cierto es que el narcotráfico en Uruguay hace mella en las instituciones formales, hace mella en la institucionalidad financiera y en el lavado de activos, hace mella en los barrios, en los chiquilines, que es más fácil agarrar 2 lucas por pasar 2 tizas que ir a la escuela o al liceo. Entonces empieza a erosionar el sistema de una manera brutal, porque es muy fácil, entre comillas, y requiere ataca eslabones débiles con mucha facilidad y les ofrece un mundo muy fácil y de sueños, que tiene aparejado una cantidad de violencia y demás, y muertes. Los que se están muriendo son uruguayos, en el caso de Uruguay. Entonces creo que este tipo de cosas en las que nos ayudan a visualizar que tenemos un problema evidente, quizá más grande de lo que todos pensamos en nuestro día a día, porque no estamos en ese mundo, entre comillas, tenemos que empezar a pensar qué pasó en el mundo, qué funcionó, qué no funcionó, y si Uruguay puede tomar la delantera de una alternativa distinta, con las cosas claras. Yo no soy legalista de ningún tipo, ni creo que hay que legalizar todo y listo, porque seguramente requiere unas cosas de acciones internacionales, no soy ningún tonto. Y entender que esto es para
cortar un negocio que trae mucha violencia. No es para cortar el consumo. Otra cosa que tenemos que entender es que al humano le gusta drogarse. Y que lo tiene que hacer con seguridad. Pero le gusta tomar alcohol, le gusta fumar, le gusta consumir alucinógenos, le gusta comer bien. Y todas esas cosas son nocivas de distintas formas. Pero la violencia creo que está aparejada mucho más con la legalidad o no, y además la inseguridad de consumo de esas sustancias. A mí me gusta o no me gusta que haya adictos, por supuesto que no me gusta, pero esa parte de la violencia. A ver, Martín, tus segundos comentarios ahora que escuchaste me los demás. parece que la crudeza de Santiago es así. O sea, la droga existe porque a la gente le gusta drogarse. Digo, y eso es como que es una discusión aparte. Y que es malo para la salud, que es malo para la sociedad. Es otra discusión en todo caso. O por lo menos es malo de cierta forma. Sí, sí. Porque también hay mucha gente que sostiene que también parte de la libertad y parte de eso tiene que ver con algo que es muy personal y que no es necesariamente malo. ¿Ah? Pero bueno, es una discusión más profunda. A ver, yo creo que esta discusión tiene, por un lado, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el plan anticorrupción del Poder Judicial? ¿El Poder Judicial tiene un plan anticorrupción diseñado y en ejecución? ¿O no existe? Seguramente no exista. ¿Por qué? Porque venimos con un aura que no hay corrupción. Entonces, ¿para qué tiene un plan anticorrupción ahora? Cualquier empresa mediana para arriba tienen planes anticorrupción. Y los planes anticorrupción tienen formas en que se controla, se ejecuta y se combate que los miembros de la organización no incurran en prácticas. ¿Esto es la panacea? No. Pero es el primer reflejo. El Ministerio del Interior, ¿cuál es el plan anticorrupción que tiene? ¿Cómo lo sigue? ¿Quién está a cargo? ¿Quién lo hace? O sea, son reflejos básicos que cualquier institución privada los tiene. Después, igual va a haber corrupción, pero es como que, bueno, mira, acá hay una persona que si hay casos de corrupción y no hizo lo que tenía que hacer, lo echamos, lo despedimos. Entonces, como esa persona vive de eso, paga las cuentas de ese trabajo, no quiere que lo echen. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tratar de hacer bien su trabajo. ¿Y cuál es hacer bien su trabajo? Tratar que no haya corrupción. Entonces pide declaraciones juradas, controla relaciones con compañías, con empresas o con personas relacionadas, se hace un montón de tareas que tienen que ver con el combate a la corrupción en instituciones. Yo creo que acá estamos, sobre todo en el Estado, y pasa con la corrupción, pero pasa una cosa que tiene que ver con los datos personales. El Estado es el peor de la clase en un montón de cosas que tiene que ver con regulación y con compliance de un montón de cosas. ¿Cómo que no? Como somos el Estado, acá no. Vos decís que por ahí es un primer paso que tendríamos que entrarle, digamos. Antes de. Es porque siempre solemos mencionar la ley de financiamiento de los partidos políticos, Martín, ¿no? Bueno, ahí tenés un aspecto de política pública que no, hay muchas cosas definidas. Está muy claro ¿cómo se llama? El decreto sobre el funcionario público y una cantidad, ¿cómo se llama? El 3 de barra no sé cuánto. Sí, el decreto. El tema es que vos, ¿cómo haces para enforzarlo? Vos tenés que poner recursos para enforzarlo. Claro. Vos tenés una JUTEP que dice no tengo gente, no puedo hacer nada. Y entonces, ¿para qué sirve tener una JUTEP? La mitad de los casos de corrupción que hubo no pasaron por la JUTEP. Entonces, o sea, tenés una junta, o sea, el diseño institucional se hizo, pero después nadie le puso plata. O sea, siguiendo... No, tenés la JUTEP, tenés la SINACLAF, que claramente son organismos... Pero están más pobres que... Absolutamente. Entonces, no sé, por eso... ¿Vos terminaste? Perdón. No, a ver, y el otro, que tenía con algo que ver que decía Miguel, que es el camino del dinero. Ahora, el camino del dinero es el lugar donde más le duele a este tipo, diríamos, de actividades, digamos, delictivas. El camino del dinero. O sea, vos tenés que cortar el dinero. Lo que ha pasado en Uruguay son dos cosas. Que uno siente que claramente hay... Por ejemplo, la SINACLAF, que se encargan parte de eso, no tiene los recursos que debería tener, pero ni de cerca. Es un organismo muy harán todos sus esfuerzos, pero necesitan mucha más potencia. Y después lo otro que parece suceder es que en general esos mecanismos terminan controlando a los que hacen las cosas bien. Y eso no está bien. O sea, tendría que estar el foco, y no es tan difícil. Miren que cualquiera que está atento se da cuenta que hay cosas que no cierran. Sí, entonces, estos organismos con más robustez no deberían ir a controlar a las cosas obvias que más o menos que funcionan bien y ser un mecanismo de burocratización. Deberían ir a controlar a lo que, pues esto no cierra. Esto no cierra. Hay muchas cosas que no cierran y, no sé, vayan a pedir permisos y de construcción de casas. Y calcular el metro cuadrado cuánto vale y quién pidió el permiso. O sea, hay muchas formas de ir a buscar el camino del dinero en lugares mucho más obvios que lo que hacen, si queremos,
lo poquito que hacemos ahora. Entonces son dos temas para mí, un tema de foco de cómo controlo y un tema de tener cómo controlar. Hoy no tenemos ninguno de los dos, porque no tenemos recursos, y me parece que a veces el foco está dado a lo fácil. Sí, yo iba a decir algo parecido a lo de Martín. A mí me parece que cuando vos no le das un peso a las instituciones, estás haciendo una afirmación muy fuerte. No será consciente, pero vos decís, vos podés pagar hasta $150.000 en cash. Vos no te reviso nada hoy del manejo del dinero porque, digamos, no tengo cómo controlar. No tengo nada para hacerte nada estadístico. Entonces, de alguna manera has relajado, laxado, simplificado y abierto la oportunidad que muchas cosas estén pasando por tus narices y que encima de todo pues el juez ni siquiera puede decir que es ilegal. Porque compró un auto con plata en efectivo y no tenía ni cómo llegar a esa plata, entonces pero la ley no lo trancó antes. Entonces yo creo que tiene que haber una señal muy clara, e insisto con el tema de los partidos políticos, porque no puede, viene la campaña electoral y no puede ser que las empresas puedan donar cualquier dinero y que no aparezca. No puede ser que solamente la ley de partidos rige entre tal fecha y tal fecha para tal plata y tal plata. O sea, hay muchas cosas que no hacen sentido si queremos ser, porque después todo el mundo dice, ¿y de dónde salió la plata? Ah, no, tal empresa. ¿Y qué pasó? Le devolvieron tal favor. Y está mal. No puede ser. O sea, hay una ley que dice A y pasa B y pasa como si no pasara nada. Es un problema gigante de Uruguay, que hacemos leyes que teóricamente están bien, pero después nadie las lleva nadie puede verificar que se estén cumpliendo las normas que se hicieron. Santiago, ¿querés decir vos? No, a ver, quizás yo me fui muy largo en el paso del tiempo, en que para dónde deberíamos ir, y hablé muy de largo plazo. Obviamente lo que yo estoy diciendo no es para ejecutar, sino para empezar a discutirlo y ver qué alternativas hay. En el camino están lo que plantea Martín y Miguel, esencialmente. Porque no porque lo otro esté muy lejos tenemos que ser omisos a lo que está pasando hoy en día. Un pequeño detalle que es lo que lo decía Miguel y ver, la JUTEP. ¿No? La JUTEP está ahí. Un organismo absolutamente olvidado. O sea, si esto nos importa, hay que ir a buscar un crack. Sí. O sea, el del Poder Ejecutivo, ¿no? Tienen que salir a buscar un crack. Che, yo quiero un crack acá en la JUTEP. Quiero un tipo que realmente se ponga la camiseta de esto, se sienta que es un superhéroe de esto, ¿ah? Y salga, ¿tá? A controlar y hacer cosas. Y obviamente darles recursos. Pero hay que salir a buscar el talento, para eso hay que salir a buscar y aparte darle recursos. Si no, lo que soy creo que es un cargo político en la lista de eso que después, no hay una JUTEP de izquierda o de derecha. Exacto, no hay una JUTEP de izquierda o derecha. Es más, y la sensación que da es que cuando tuvimos en la JUTEP, yo creo que fue muy buen... por lo menos el único que más o menos Gil Iribarne que mostró un poco de jerarquía en el cargo, la sensación es que empezó a molestar. Me dio la sensación de que empezó a molestar al sistema en general. Empezó también a molestar. Era una queja que tenía de la nada en materia de recursos, ¿no? Absolutamente, pero hizo mucho más con los pocos recursos que tenía que esta JUTEP. Exacto, Gil Iribarne, con muy pocos recursos se puso al hombro el cargo. O sea, claramente se puso al hombro el cargo y quería cumplir su cometido. ¿Podría o no podría? Pero parecía alguien con jerarquía institucional para llevar adelante eso. No, y venía de años de especialización, además, ¿no? En el tema, en esa área en particular, ¿no? En financiamientos ilegales y demás. ¿Puedo Teresa intervenir? Yo creo que esto es más de lo mismo, ¿no? Valga la redundancia, círculo vicioso. Falta de recursos, falta de capacitación, ¿tá? Entonces, esto... hacemos siempre lo mismo, votamos leyes, armamos instituciones y después no se le dan los recursos. No sé, parece que los parlamentarios creen que las cosas son, no sé, mágicas. Hacemos una ley, hacemos una institución y después no le ponemos plata. Y sin plata no existe la posibilidad de articular políticas públicas. Y en este tema de la JUTEP ya hemos oído de Gil Iribarne en adelante. Yo escuché el otro día a la presidenta actual de la JUTEP que dijo que le habían que con la nueva rendición de cuentas le habían votado menos gente todavía a la JUTEP de lo que tenía. Entonces, a ver, ¿a qué jugamos?
¿Cómo podemos, mandan a la guerra con un tenedor? Digo, más allá de la voluntad que pueda tener o no tener, pero... Y en esto volvemos al sistema político, ¿no? Es decir, es el sistema político quien vota cosas a las cuales no les da recursos, es el sistema político en general, digo, como dijo muy bien Miguel, acá no hay ni derechas ni izquierdas, y en realidad todos miramos perplejos cosas que nos rompen los ojos. Qué sé yo cada vez vivo muy cerca, ¿no? Y voy seguido, el otro día fui a ver las ballenas. Punta del Este, digo, ¿no? Digo, cada vez tiene más edificios, más cosas, ¿no? Digo, y yo me pregunto, eso ya a esta altura todos sabemos que lavado, planchado, surfilado, plisado, no sé, ya no me alcanzan los términos para decir las cosas. Y lo veo solo yo,